Hola, feliz tarde de miércoles para todos. Es un gusto saludarlos aquí en Sala de Prensa de Caracol Ahora para hablar de un tema que, si bien de entrada lo vamos a reconocer, es bastante técnico, bastante enredado para la mayoría de la gente, pues aquí estamos para eso, para desmenuzarlo y explicarles a ustedes, nuestros usuarios, qué significa la crisis de la salud de la que se está hablando, qué significa que 3 EPS, que tienen 13 millones de usuarios a nivel nacional, hagan una advertencia al gobierno, y es que no tienen plata para su funcionamiento después de septiembre. ¿Va a pasar eso? ¿No va a pasar eso? ¿Por qué el gobierno dice entonces, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que le ha girado sagradamente, así lo dijo el ministro, la plata a las EPS por el usuario, por cada usuario o afiliado que tiene, y las EPS dicen por su lado que esta plata no les alcanza? Bueno, estamos aquí entonces en la tarde de este miércoles para desglosar esto y para entender qué es lo que está pasando, y pues si alguna de las dos partes tiene la razón. Hoy hubo una reunión muy importante de 4 horas en el Ministerio de Salud, precisamente el ministro Jaramillo con su viceministro, el director de la ADRES y los representantes de estas 3 EPS, que son Sura, Sanitas y Compensar, conversando sobre las posibles soluciones, si esto tiene margen de maniobra y si se puede hacer algo antes de septiembre. ¿Por qué? Porque lo que dicen estas prestadoras del servicio de salud en Colombia es que después de este mes tienen prácticamente una crisis financiera. Sus estados financieros no cuadran para seguir prestando la atención en salud de manera normal en todo el país. Hay que tener una claridad, y es que hasta el momento lo que dicen las EPS, las 3, es que el servicio de salud se mantiene vigente, funcionando normalmente en todo el territorio nacional hasta el momento. Y bueno, entremos en materia. Para ampliar el conocimiento y la explicación sobre este tema, vamos a saludar a esta hora aquí en Sala de Prensa a Jairo Humberto Restrepo. Él es docente de la Universidad de Antioquia, coordinador del Grupo de Economía en Salud de esta importante academia. Doctor Jairo, es un gusto tenerlo aquí en Sala de Prensa. Buenas noches. Mil gracias, María Camila. Un gusto estar con ustedes. Un saludo cordial a todos, televidentes y oyentes de Caracol. Y nuestro siguiente invitado que completa este panel de lujo esta noche es Augusto Galán, exministro de Salud, quien también ha estado atento y muy pendiente de todo lo que pasa con la reforma y con la CPS. Doctor Augusto, un gusto saludarlo. María Camila, muy buenas, mucho gusto en estar con usted hoy. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo a los televidentes y un saludo a Jairo Humberto también. Mucho gusto en estar con él también. Bueno, y voy a arrancar con usted para preguntarle algo hacia el grano. Entonces, la gente tiene que entender lo siguiente, y es que la unidad de pago por capitación es lo que reciben las EPS por cada afiliado. Es un monto, ya usted me corregirá, de aproximadamente 1.300.000 por cada persona, y lo que las EPS le están pidiendo al gobierno es, venga, eso es muy poquita plata, ustedes sí la están girando bien, pero eso no nos alcanza. ¿Sí es eso lo que le están diciendo las EPS al gobierno, doctor Augusto? Sí, en parte es eso, pero yo creo que hay un tema aún mucho más estructural en la discusión. Y es que, digamos, esto viene, el sistema de salud de alguna manera, en un equilibrio financiero muy frágil durante los últimos 15 años. Y una crisis semejante a la que estamos viviendo se vivió en el año 2009 y hubo una declaración de emergencia social. Se consiguieron unos recursos económicos para solventar esa crisis. Después, en el 2014-2015, hubo otro momento difícil cuando hubo una igualación de los planes de beneficios del régimen contributivo y del régimen subsidiado. Hay hubo necesidad de un incremento adicional en la financiación, y también tuvo una etapa compleja que nos llevó a unos rezagos. Y lo que viene de fondo realmente es que no hemos sabido financiar y no hemos podido financiar de manera completa el plan de beneficios que muy integral y muy progresista, por llamarlo de alguna manera, nos queremos dar los colombianos, todos lo queremos, pero los recursos para financiar ese plan de beneficios no son suficientes, a pesar de los esfuerzos del Estado, a pesar de que hemos incrementado la financiación. Ese es el marco general y ese es el problema de fondo, que se ha agudizado en el último año y medio
por una desfinanciación de la unidad de pago por capitación, porque ha habido incrementos en la unidad de pago por capitación, pero la inflación ha sido mayor de lo que se calculó, la devaluación ha sido mayor de lo que se podría haber estimado y la utilización de los servicios de salud en el último año y medio se ha incrementado de manera muy significativa, mucho mayor a lo que se había estimado. Y todo eso ha llevado a ese desbalance de la unidad de pago por capitación. Sí, hay muchos factores que afectan finalmente la financiación del sector, pero lo que le entiendo es que es un problema meramente estructural. Doctor Jair Humberto, si el problema es estructural y el gobierno cumple con su pago, entonces, ¿qué se debería hacer? Esa es la gran pregunta. Las EPS piden más plata para la atención de cada paciente, pero si hemos fallado incluso en eso, no este gobierno, escuchar al doctor Augusto, usted es una falla histórica de la estructura del sistema, entonces, ¿qué se debería hacer? María Camila, para ilustrar a la audiencia de Caracol, vale la pena tener en cuenta entonces que ciertamente este es un problema histórico que no es propio de este gobierno, pero este gobierno sí puede cambiar la forma de ver las cosas y de tratarlas. Algo que está faltando en el sistema con claridad es un mecanismo que permita resolver esta discusión con un carácter técnico y con la participación de los distintos actores. El tema adolece de un consejo, de una comisión, donde estas cifras se estén analizando día a día. No puede ser que los colombianos estemos expuestos a lo que nos informen los medios de comunicación, lo que informe el presidente en una red social, lo que responde el ministro. Creo que necesitamos con urgencia una instancia de participación y de discusión técnica, quiero insistir, donde estas cifras se estén discutiendo. No podemos esperar que llegue una crisis para que las EPS elaboren una carta que finalmente es filtrada, la conozcan los medios y podamos saber de qué se trata. Quiero resaltar que estas tres EPS concentran más de la mitad de la población del régimen contributivo del país. Esto es, quienes cotizamos al sistema y nuestras familias, estamos en estas tres EPS en más de la mitad. De manera que está en riesgo la salud de población que reside fundamentalmente en la ciudad, que trabaja en sectores económicos formales y que, como bien lo dice las EPS en su carta, pues tienen un índice de siniestralidad que supera el 100%. Esa capitación, María Camila, de 1.300.000, es un valor aproximado que se calcula a partir de la historia. ¿Cuánto necesitamos para garantizar la atención de los colombianos? Se estima pues en ese monto y ese monto se diferencia según la edad, de manera que puede superar ya los 3 millones para las poblaciones mayores, algo similar para los menores de un año, y los que tienen un menor valor son los hombres de 15 a 29 o 34 años. Pero lo que dicen las EPS con su sistema de información es que por cada 100 pesos que están recibiendo, necesitan gastar, reconocer por prestación de servicios más de 100, 102, 109, 103. Ese es el llamado de atención, donde el ministerio lo que debe hacer con distintas instancias gubernamentales y no gubernamentales es disponer de mecanismos técnicos que permitan validar esa información, porque es lo que está en juego en el sistema y es lo que llamamos el riesgo financiero. Las EPS hoy, como en otros años, han asumido unas pérdidas y lo que nos están diciendo es no podemos tolerar más pérdidas, nosotros nos debemos a unos juntas directivas, a unas asambleas donde necesariamente el negocio en este momento no puede seguir marchando. Y una historia reciente. Nosotros venimos de un año muy difícil que fue 2020, la pandemia, donde al comienzo se generaron un cierto ahorro porque no hubo atenciones que luego fueron cargadas a las atenciones de COVID. A partir del año 2021, como ha sucedido en muchos países, se está debiendo atender unas patologías o enfermedades que fueron desatendidas en 2020 y por lo tanto la frecuencia de uso, como lo dice el doctor Galán, ha venido aumentando, a lo cual sumamos que estas EPS han recibido población de otras EPS liquidadas. En suma, lo que tenemos entonces es que la población que está en estas tres EPS y otras que seguramente tienen situación similar,
pues están necesitando y consumiendo servicios que superan aquella capitación. Ese es el llamado, esto muy cordial. Esto no se resuelve con simples declaraciones en el atril o en la red social. Es necesario el debate técnico, hay una información que suministran las EPS, eso debe validarse y, reitero, se requiere un mecanismo formal, comisión, consejo, que resuelva esto y que la información del sistema fluya y pueda ser analizada, muy importante, de forma muy transparente. Sí, sí, usted menciona ahí el tema de las pérdidas, que le entiendo, doctor Jairo Humberto, es también esas cuentas que pasan la CPS a la ADRES y que la ADRES le dice, lo siento, pero hay unas que no asumimos al verificar. Pero mire que ese no es el rubro más grande. Ellos hablan de un hueco financiero específicamente por lo que usted mencionaba, y es por las atenciones en salud puntuales que tienen para cada afiliado. El gobierno dice, doctor Augusto, que entonces va a hacer estas mesas técnicas. Se hacen las mesas técnicas, pero muchos, vamos a mencionar incluso del sistema de salud, de la asociación de pacientes, dicen eso no va para ningún lado porque la actitud de este gobierno ha sido una intención de ahogar a la CPS desde el día 1, tanto a nivel de discurso como con la reforma a la salud. ¿Usted coincide con eso, con que aquí esto es arandela y decoración porque en esas mesas no se va a acceder a las pretensiones de la CPS? Pues a ver, yo creo que las mesas técnicas, después de un año en el que prácticamente no ha habido un diálogo fluido con el gobierno nacional, pues requieren primero de una recuperación de la confianza que tiene que ser de ambas partes. Y ese es un punto central de esas mesas técnicas. Segundo, que esas mesas técnicas tengan toda la información basada en la evidencia eh, y que haya acuerdos sobre las cifras que se van a discutir. Me parece que si eso se da, estamos avanzando. Estamos avanzando en una dirección correcta que nos permita, digamos, ese diálogo que tanto hemos pedido desde amplios sectores o agentes del sector salud a lo largo de este último año. Entonces, ese es un primer punto. Yo creo que hay o que debe haber buena voluntad de ambas partes, porque pues por supuesto de por medio está la salud de la población y eso pues es una obviedad. Eh, Cuando la gente señala que haya una actitud deliberada del gobierno nacional de que exista pues un colapso de las EPS, pues me parece que sí, yo no quiero creer eso. Yo no quiero creer eso porque si eso es así, es de una perversidad muy grande. Eh, y sería, pues, digamos, algo que va definitivamente en contra de la población colombiana. Yo lo que creo es que hay visiones distintas, puede haber diagnósticos distintos y puede haber, a mi modo de ver, por parte del gobierno, eh, un análisis solamente de una parte de la fórmula. Cuando el gobierno nacional dice que está pagando y está pagando a tiempo, pues es muy posible que se esté refiriendo al presupuesto del 2023, que es lo que este ministro ha tenido la responsabilidad de manejar. Y entonces él dice eso y posiblemente está diciendo la verdad, porque él está hablando de un presupuesto que está asignado y que está disponible y lo está ejecutando y eventualmente lo está ejecutando bien. Pero el resto de la fórmula de la sostenibilidad y el financiamiento no está siendo planteado desde esa perspectiva del ministro y está perdiendo lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos años y a lo largo de la historia del sistema. Y entonces nos podemos remontar a 5 o 6 años atrás y cómo ha habido en los balances y en los resultados operacionales de las CPS, de todas como un globo, un permanente déficit anual que oscila entre los 2 y 4 billones de pesos.
billones. Entonces, digamos, eso de alguna manera los gobiernos anteriores se han esforzado por solventarlo, pero como le decía al principio, el equilibrio financiero ha estado frágil siempre. Y dentro de esa generalidad de un déficit, pues hay EPS que en un año han tenido utilidades, otras que no lo han tenido, pero el marco general ha sido ese. Entonces, ahí venimos arrastrando unas deudas al sistema. Y entonces cuando uno dice el Estado colombiano le debe al sistema de salud, sí, puede que la ADRES no desde el punto de vista de presupuesto, porque la ADRES esencialmente es un pagador y ejecuta Sí. un presupuesto, pero la otra parte de la fórmula no la estamos viendo y no la estamos Claro. analizando. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer en esas mesas de trabajo y en esas mesas técnicas. Bueno, aquí pasamos de lo técnico y vamos a hablar un poco de lo político, porque no puedo dejar de preguntarles, y aquí voy a apelar un poco a esa capacidad de síntesis de los dos para que podamos abordar más temas en este tiempo tan valioso con ustedes. Doctor Jairo Humberto, quiero preguntarle por esta frase del ministro hoy, porque imagínese usted que mientras él estaba en la reunión con la CPS, bajó un momento a otro piso del ministerio a atender otro evento y dijo lo siguiente: no podemos permitir que se hagan negocios, y eso es lo que quieren, mantener los negocios e incumplir con el servicio que tienen que darle a la comunidad. Y además, presionando al gobierno para que supuestamente existan más recursos. Y después el ministro sube y continúa ya reunido con la CPS, y de manera muy, se los voy a decir, diplomática y formal, Juan Pablo Rueda, el doctor presidente de la EPS Sanitas, pues decía que la reunión fue cordial, que ellos agradecen la apertura al diálogo, pero ¿qué le dice a usted, doctor Jairo Humberto, una frase de esas del ministro? Eso nos dice que falta un camino largo por recorrer para lograr la confianza que se ha perdido en este año. Los distintos agentes del sistema, del cual hacemos parte todos, requieren alta dosis de confianza. De manera que si el ministro pronunció esa frase, es bastante desafortunada, porque no contribuye precisamente a resolver esto en un nivel técnico. Y él está partiendo de la idea que las EPS que están sentadas allí, que las EPS que están mostrando esta información, lo que están es buscando simplemente mantener un negocio en términos de rentabilidad económica, pues está equivocado, porque la información la tiene allí y la tiene que resolver es a partir de la misma información. Nosotros estamos observando, reitero la cifra, una siniestralidad que supera el 100% y que no es exclusivo de estas EPS. Ya vemos el fenómeno de Sabia Salud en Antioquia, que superó la cifra del 110%, creo que más de siniestralidad. Entonces es un problema ciertamente sistémico o estructural que tenemos que ser muy claros. No se resuelve acabando las EPS. Si se va a resolver, hay que ser capaces de inyectarle más recursos al sistema o sincerarnos y decir que no es posible garantizar el plan de beneficios. Y hay que diferenciar dos Sí. cosas, María Carmen. Uno, es ciertamente el pago que se está reconociendo por la UPC, que permite a las EPS asumir sus obligaciones. Pero dos, ¿qué es lo que está en discusión? Es la suficiencia. Ese recurso hoy no es suficiente, entre otras cosas, porque en Claro. 2022 el plan de beneficios creció de manera significativa. Entonces, lo que tiene que hacer el ministro es atemperarse, buscar el apoyo técnico y poder confrontar a las EPS para decir que esa información no es cierta, que esa información es imprecisa, pero repito, esto no se resuelve a partir de las simples pronunciamientos o declaraciones, sino que se requiere ese análisis técnico, y para ello, bien vale, soy de la idea, las, digamos, auditorías externas o los buenos componedores, quién independiente pudiera opinar mirando la Sí. cifra sobre cuál es la realidad. Sí, ahí escuchábamos al doctor Jairo Humberto decir de la necesidad, hablar de la necesidad de auditar eso que exponen las EPS. ¿Usted cree, doctor Augusto, que en algún panorama o en algún escenario esto que dicen las EPS pueda, no quiero decir no ser cierto, sino de pronto no ajustarse a la realidad financiera de las prestadoras en salud? Yo creo que se necesita revisar cifras y con esto no estoy diciendo que los reportes que hacen las EPS
sean falsos o errados, ni mucho menos. Los reportes y la información, por ejemplo, que nosotros desde Hacíamos en Salud hemos utilizado para estos análisis es información oficial de la ADRES y de la Superintendencia Nacional de Salud. Y da pues ese resultado que hemos estado hablando. Yo creo que también, y quiero aprovechar la pregunta que le acaba de hacer al profesor Jairo Humberto sobre las declaraciones del ministro, y que también me parece que pues, cuando uno empieza a utilizar adjetivos calificativos y sobre todo descalificativos, pues o está a la defensiva o pues no sé qué pasa. Bueno, vamos ahí a restablecer la tema de salud que comunicación. nosotros tenemos, perdón, Continúe, ya lo escuchamos perfecto, no la Cudrado. escucho. Si me El sistema de escucha, salud que nosotros eso, continúe. tenemos es un sistema público con delegación de funciones a actores privados. Un sistema público que regula e hiperregula muchos de los aspectos del sistema. Eso lo debe tener claro la población. El Estado colombiano y el gobierno nacional tienen mucho control sobre el sistema de salud. Regula la prima, regula el plan de beneficios, regula mecanismos de contratación. Entonces, digamos que el problema central de esta discusión financiera es que no importa el modelo de sistema de salud que Colombia defina, aplique o tenga. La situación financiera va a ser la misma, no importa cuál sea el modelo. Podemos acabar mañana las EPS, lo cual sería un error. Pero ese problema de financiamiento ante el plan de beneficios subsistiría en cualquier sistema de salud. Entonces, en cualquier modelo que tengamos. Entonces, esa es una reflexión que tenemos que hacer para buscar las soluciones objetivamente. Claro, sí, igual el problema, eso es clave, no se acaba acabando las EPS en un caso hipotético, porque igual alguien tiene que prestar el servicio y está el problema de la financiación. Se nos acabó el tiempo y quiero, para terminar, preguntarle a los dos y que me respondan así de manera cortica una conclusión, y es la siguiente. Yo escucho que todos los sectores del sistema hoy celebran estas mesas técnicas, la disposición al diálogo, pero el diálogo es diálogo, no son hechos. ¿Por qué ha sido tan importante ese anuncio de mesas técnicas hoy, si finalmente lo que el país necesita, o esos 13 millones de usuarios necesitan, es que sepamos qué va a pasar después de septiembre con las finanzas de la EPS, doctor Jairo Humberto? Camila, quiero insistir, 13 millones de colombianos, que corresponden a cerca de la mitad de la población del régimen contributivo, que estamos concentrados especialmente en ciudades y que por lo tanto nuestro perfil epidemiológico de demanda de servicios es realmente diferente y significa costos más altos, lo cual en una mirada integral implica justo, que es uno de los llamados que hacen estas EPS, de conocer un ajuste sobre la UPC. Yo creo que el diálogo se celebra porque no ha existido. Es decir, si llevamos un año los observadores y los agentes del sistema, hablemos, y no ha habido diálogo, y escasamente si ha habido algo ha sido de puros sordos, entonces por supuesto que se celebra. ¿Qué es lo que se requiere? Un diálogo que conduzca a la toma de decisiones y que tiene que partir de algo fundamental, es la confianza. Si no hay confianza, vamos a perder el tiempo. Si no hay una hoja de ruta que nos diga, vamos a tomarnos un tiempo, semanas, días, para ir evacuando y poder llegar a determinaciones que resuelvan un problema que está a la vista. Hay 3 EPS que están advirtiendo, dada la situación, en diciembre no cumpliríamos los indicadores y por lo tanto pasaríamos a una medida de intervención o liquidación. Esa es la advertencia que nos están haciendo y me parece bastante responsable la actuación que ellas están haciendo. Sí, lamentablemente, doctor Jairo, tuvimos una falla técnica justo al final del programa de esta emisión, ¿no?, con el doctor Augusto, pero entonces, para cerrar, le hago una final a usted aquí, aprovechando. ¿Usted cree, esto ya es a modo de futurólogo, usted cree que esas mesas técnicas iban a dar resultado? La verdad, ¿usted cree que sí o que no? ¿Por qué no recuperan al doctor Galán mejor?
A ver, Bueno, por lo que hemos visto hasta ahora, sería pesimista, dada lo que hemos visto en este año, pero conservo la esperanza. Desde el 7 de agosto del año pasado publiqué algo en prensa nacional y justo planteaba los elementos para hacer cambios reales en el nuevo gobierno. Yo sigo esperando eso. Y el primer punto para mí era el diálogo. Conformar un Consejo Nacional de Salud que reúna a los agentes representativos del sistema para deliberar sobre estos asuntos y tomar doctor Jairo Humberto, lo interrumpo y perdóneme usted porque justo recuperamos al doctor Augusto, ya se nos acabó el tiempo, pero estamos maravilloso, me porque salvó. No, no se salvó. Usted dijo ahí, habló de pesimismo. ¿Usted también está pesimista sobre esas mesas técnicas? Les estoy preguntando a modo de futurólogos si cree que esas mesas van a dar resultados o no de aquí a septiembre. Pues, yo, la verdad, no soy pesimista, pero tampoco soy optimista. Yo creo que soy meliorista, del meliorismo, que lo que significa es que hay una expectativa de que podemos hacerlo mejor. Y yo creo que tenemos la responsabilidad todos, no solamente el gobierno nacional. Esta situación, el gobierno tiene que entender que no estamos diciendo que es un problema que ellos hayan creado, pero este gobierno le está correspondiendo la responsabilidad de solucionar ese problema. Entonces, yo creo que sobre esa base, y lo que decíamos antes, de la evidencia y del manejo técnico y de lo que le alcancé a oír al profesor Jairo Humberto en esta última intervención, yo veo con un optimismo moderado esta posibilidad de que a partir de este diálogo encontremos el camino. Yo creo que es más una oportunidad. Estas crisis y estas dificultades las sociedades las debemos entender como una oportunidad de encontrar las soluciones y de buscar esas soluciones. Y yo creo que estamos ante eso. Y estoy seguro, desde el Pacto por un Mejor Sistema de Salud, desde diferentes escenarios gremiales, asociaciones del sector salud, y la academia en general del sector salud, que hay una gran voluntad de contribuir a encontrar ese camino que nos ayude a solucionar esta circunstancia. Hay un tema coyuntural que hay que darle pronta resolución, pero también hay un problema estructural que no podemos dejar pasar nuevamente. Sí, eso sí hay que resaltarlo, todos los sectores, ustedes, la academia, exministros, pacientes, el personal de la salud, siempre desde el día 1, desde el 7 de agosto del año pasado, han estado abiertos a ese diálogo y más bien solicitándolo. Doctor Jairo Humberto, doctor Augusto, se nos acabó el tiempo. Gracias por estar aquí en Sala de Prensa. Fue un placer tenerlos nuevamente. Y igualmente, María Camila, muchas gracias. Mucho gusto, Jairo Humberto. Bueno, y por supuesto, gracias. Estamos celebrando un buen diálogo. Sí, y esperemos que los dos se equivoquen, que no sea ni ese pesimismo ni el optimismo moderado, sino que ojalá esas mesas técnicas puedan dar resultados. Y también fue un gusto estar con ustedes, nuestros usuarios de Caracol Ahora. Por supuesto, este tema, el panorama del sistema de salud y lo que pasará con estos 13 millones de usuarios, seguirá siendo aquí tema de discusión, de conversación y de análisis en Sala de Prensa. Hasta aquí esta emisión. Sigan conectados que ya llega Signo Pesos. Feliz noche.